Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenido a English Plus con Isaías. Hoy vamos a ver un tema muy interesante. No sé ustedes, pero a mí me encanta, me gusta entender todo lo que leo y expresar todo lo que siento. No importa si es una segunda lengua. Pero a veces esto es imposible. Ustedes dirán, ¿por qué no se puede? Tú eres una persona que has estudiado inglés 5 años, 7 años, ¿por qué no se puede? Bueno, porque el conocimiento es limitado y lo que desconocemos es ilimitado. Entonces, un aprendiz de una segunda lengua no se la sabe todas, así como parece. Siempre hay algo nuevo que aprender, algo nuevo que ver en la segunda lengua. No todas las palabras y no todas las frases no lo sabemos. Siempre hay algo nuevo. Entonces, siempre va a haber esas frases extrañas. Y aquí la importancia de tener una herramienta que nos permita conocer el significado de esas palabras que todavía no conocemos o no dominamos. Muchas veces esa herramienta es un diccionario, como este que tengo aquí. Es un diccionario. Pero en otras ocasiones, por cuestión de portabilidad y de comodidad, usamos a Google Translator. Así que hoy voy a hablarte, no quiero que te despegues porque voy a hablarte de cómo potenciar las traducciones que tú haces en Google Translator. Ah, caray, eso sí me interesa. Después de estos trucos y consejos, ese Google Translator va a quedar en modo ultra instinto. Luces, cámara, acción. This is English Plus con Isaías. Primer tip. Piensa en lo que quieres traducir. ¿Qué pasa? Por lo menos yo coloco esta palabra, si es algo literal, así tácito, literal, o es algo figurativo o metafórico. ¿Por qué? Por lo menos vamos a poner la palabra right. Aquí ya tenemos la palabra right. Buscamos y nos va a salir una lista de adjetivos. Como ves, el primero que sale es derecho, right, straight, erect, direct. Ok. Vamos a ponerlo de español. Correcto. De español a inglés. Si quieres traducir de español a inglés. Mira. Si quieres traducir de español a inglés, he notado que el traductor te pone primero de arriba hacia abajo, te lo coloca del literal al más figurativo o metafórico. Entonces el primero te pone aquí correct, correcto te pone correct, ok. Luego te pone right, proper, accurate, simply, just. Piensa en lo que quieres decir, si es algo figurativo o es algo literal.
Primero ahí. Segundo, no escribas muchas palabras. Si yo pongo aquí, yo tengo espacio aquí para poner hasta 5000 caracteres, hasta 5000 palabras. Si yo pongo aquí, por ejemplo, ir al supermercado. I want to go to the supermarket tomorrow. Ok, tiró una traducción bastante buena, pero el porcentaje de error va aumentando. Cuantas más palabras tú le pongas al traductor, más el porcentaje de error se dispara. Entonces, ¿qué es lo que yo te recomiendo? Ponle una palabra y toma el tip número 1. Mira si el significado es literal o es algo figurativo que tú te quieres exponer. Entonces, si cuantas menos palabras tú pongas, mejor. Otra cosa, cuando vas a poner un texto largo, recuerda ponerle puntuación. El uso de la coma, la punto y coma, el guión, el esto, el otro, todos los signos de puntuación. Porque cuanto más preciso sean tus signos de puntuación, más precisa va a ser la traducción. Esta opción de la cámara me encantó, pero las letras tienen que ser muy precisas. Las letras tienen que ser muy precisas para poder que las traduzca. Y como ves, no las traduce muy bien. Entonces, para aumentar el grado de asertividad en la traducción, yo te recomiendo que lo que hagas es que tomes una foto y luego le des ahí donde dice importar. Le tomes una foto al texto y luego le des en importar. Pero aún así puede tener error porque es una inteligencia artificial. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué puede tener error siempre? Porque lo que sucede es en el inglés y en el español y en muchas lenguas hay varias formas de interpretar una cosa. Por lo menos cuando imagínate esta situación, están dos personas, es mi negocio y viene y entra una persona y yo le digo, hello, welcome to my business. Cosa bonita. Cosa bien hecha. Cosa hermosa. La otra persona va a decir, oh, hello, ok, nice. Pero imagina ahora esto, yo voy por allá y veo a dos personas, están gritándose y de repente una le dice a la otra, this is not your business. ¿Qué le está diciendo ahí? Bueno, esto a ti no te importa, esto no es tu asunto. Y es la misma palabra, this is not your business, esto no es tu asunto. ¿Ok? Es la misma palabra, pero según la acción de los sujetos puede cambiar el significado según la situación. Entonces allí hay un detalle que es lo que todavía Google Translator pues no ha potenciado. No tienes poder aquí. Ya si lo tienes instalado, yo te recomiendo que si no tienes internet, descargues los idiomas, el volumen de idiomas. Aquí tienen los idiomas
los idiomas que más vas a usar. No importa si hablas francés, si hablas inglés, te puede sacar de un apuro. Te puede sacar de un apuro. Y me gustó esta opción de guardar las frases que yo quiera. Le doy a la estrella y quedan guardadas las frases. Aquí más adelante es que vas a poder guardar las frases que yo te voy a decir. Voy a revelar las 100 frases para que sobrevivas sí o sí en el extranjero. Con estas 100 frases de supervivencia en el extranjero. Imagínate que estás en el extranjero y no conozcas a nadie y nada más hablen inglés. ¿Qué tú vas a hacer? En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Tienes que usar una herramienta. Esto te puede ayudar. No es lo ideal, ¿no? Pero te puede sacar de un apuro. Ya, si eres una persona avanzada, tú puedes meterle 5.000 palabras, 4.000. Y tú te vas a dar cuenta de qué errores hay, de qué errores no hay, de que si la traducción es así o no es así. Y ahora vamos con los patrocinadores de este vídeo. Aquí los tengo. Así es, amigos, a mí nadie me patrocina. Me duele. No me duele, me quema, me lastima. ¡Ya no puedo seguir viendo eso! Así que la única manera de que me patrocines es que apliques estos consejos que te he dado y te suscribas al canal. Deja tu me gusta y y van a venir nuevos tips para que sigas potenciando esas traducciones que haces con Google Translator.